Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. Y esta palabra que te traigo hoy es importante. Esta palabra del Señor nos habla de trabajar juntos, en comunidad, ¿verdad? Vamos a leer, el Señor nos ha llevado hoy en 1 Corintios 3, el versículo del 5 al 10. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como os digo, el Señor nos está llevando a temas diferentes y eso también está haciendo respuestas a las oraciones que estoy haciendo para la gloria de Él. Mira, vamos a leer, pues eso, 1 Corintios 3 del 5 al 10. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿verdad? Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Amén. Pablo puso el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El tema lo hemos llamado colaboradores. El Señor quiere que colaboremos y trabajemos juntos. El Señor me ha dado una respuesta impresionante porque yo estaba orando y andaba aturdida. Y el Señor me ha dicho colaboradores. Trabaja en colaboración. Amén. Porque hay un tema que me estaba aturdiendo, andaba ahí metiendo la pata, pero bien, haciendo errores con eso. Y el Señor, pues le he orado, le digo, Señor, yo digo esto, se me toma lo otro, yo intento decir esto y se me entiende otra cosa, yo intento, Señor, estoy metiendo mucho la pata, ¿qué puedo hacer? Y el Señor me ha dicho, colabora con otros. Entonces, lo que voy a hacer a partir de ahora, bueno, a partir de que he leído esta palabra, me he puesto a colaborar con otros, a preguntar antes de decidir, a preguntar antes de hablar, a preguntar. Porque el Señor muchas veces, ¿sabes? Una cabeza piensa, pero dos piensan más que una y tres, impresionante. Y cuatro cabezas ya no te digo más. Y aquí estamos viendo que está trabajando Pablo, trabaja Apolos, y luego el Señor es el que da el crecimiento. Ha sido impresionante, tengo gozo en mi alma. Mira, la idea es que estos hombres, aunque muy usados por Dios, eran solamente hombres. La gente creyó mediante ellos y todos los dones, cualesquiera que sean, que fueran dados, así, que cualesquiera fueron dados por Dios. El Señor les dio los dones. Tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar todos juntos, súper fuerte, ¿verdad? Y no eran el resultado de sus propias capacidades, no con nuestras fuerzas. Muchas veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas y nos sale el tiro por la borda, como dicen, ¿verdad? Nos sale el tiro fatal. Mira, vamos a pasar al versículo 6, vamos a seguir meditando. Mira, el versículo 6 se refiere a Pablo, que fue de por sí el fundador de la iglesia bajo Cristo. Apolos regó, se refiere al fortalecimiento de la fe de las iglesias indecisas. A las almas, escucha, a las almas y su crecimiento espiritual. Eso se refiere el versículo 6 cuando dice ahí Apolos regó. Versículo 7, el plantador. Sí, el plantador y el regador no son nada en comparación al Señor. El Señor es el que hace la obra. El hombre por su propia habilidad no puede causar el crecimiento. No importa cuánto él planta o riega.
hablando en lo espiritual. No importa todo lo que hagamos, el que hace la obra es Dios. Dios es el que hace la obra, no las personas. Pero el Señor nos llama que seamos una comunidad, que trabajemos juntos. Versículo 8, significa literalmente en el griego una cosa. O sea, significa literalmente en el griego una casa. Pablo no dijo según su propio éxito, sino más bien labor. Dios no nos ha llamado para tener éxito, sino que nos ha llamado para que seamos fieles. Vamos a pasar al versículo 9. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 8, ¿verdad? Que no es con nuestras fuerzas. Dios no nos ha llamado a tener éxito, sino que Dios nos ha llamado a serle fieles. Y cuando le somos fieles, todo lo demás nos viene a continuación. Tenemos a un vecino en obras, así que si escuchas ruidos, creo que hay un vecino nuevo que ha venido a vivir aquí. Vamos a pasar al versículo 9. Mira la labor. La labor en la cosecha, nos quiere decir el versículo 9. Mira, el campo... la labor en la cosecha, el campo es de Dios, ¿verdad? La tierra cultivada también es de Dios. Edificio aquí el edificio se refiere a la viña, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 10. En esencia, Pablo, bajo Cristo, fundó la iglesia. Eso es Jesucristo y Él crucificado. Ahí es donde tiene que basar todo lo nuestro. Mira, todos los predicadores subsiguientes, a partir de aquel entonces hasta este momento que estamos ahora, o sea, tú y yo, han edificado sobre este fundamento. Todos deben practicar la misma doctrina que Pablo predicó. En esencia, ¿cuál es la doctrina que Pablo predicó? Jesucristo y Él crucificado. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, tú que estás siguiendo estas meditaciones desde el otro lado. Decirte que el Señor es maravilloso y cuando le oramos el Señor nos responde. ¿Por qué? Porque tenemos muchos errores. Buah, aquí vuestra hermana. El Señor me ha dado un ministerio de evangelista, pero la carne, de verdad, cometemos tantos errores. Entonces el Señor está ahí para ir dándonos la respuesta, para ir encaminándonos en el camino perfecto suyo, porque Él es el que tiene el camino perfecto y sabe el camino perfecto. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Y el Señor es maravilloso cuando te responde así tan rápido, ¿verdad? Estuve meditando toda la noche, digo, Señor, ¿qué hago? Estuve orando toda la noche y el Señor me dio esta respuesta. Y esta respuesta me viene muy bien por una situación que está pasando en mi vida. Entonces hay que pedir ayuda. Hay que pedir a gente que te ayude. ¿Por qué? Porque el Señor va a moverse a través de estas personas. Si tú también estás pasando una situación que estás ahí sola, no te quedes sola. Pide ayuda a los siervos de Dios. No hay que pedir ayuda a los del mundo. Siempre a los siervos de Dios. Y el Señor a través de ellos se va a mover. ¿Ves aquí que Pablo habló de Apolos? Pablo no habló de un mundano, sino Apolos. Entonces significa que tenemos que buscar nuestra ayuda en la iglesia con los siervos del Señor, en los instrumentos que Dios ha puesto ahí. Un abrazo grande, mi querido amigo. Nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.